Ya regresamos, hermanos, amigos que nos escuchan. Vemos que la tarea principal de un mediador es buscar la reconciliación. Y es lo que Cristo hizo. Y en este versículo, los versículos que acabamos de leer, nos dicen que Jesucristo nos reconcilió, pero este reconcilio fue a través de su sangre. La Biblia nos dice que en su carne se llevó los pecados de nosotros. Y cuando nosotros vemos a Cristo colgado en la cruz del Calvario, allí estaba llevando nuestros pecados, y cuando Él muere, antes de morir, primero dijo estas palabras: consumado es. El pecado ha sido destruido. Y ahora, con ese sacrificio tan maravilloso, a través de su sangre, Él nos reconcilió. Es decir, Él tuvo que entregar su vida para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Antes éramos extraños, no podíamos acercarnos a Dios porque estábamos lejos, había una pared intermedia que nos separaba, pero hoy, gracias a Cristo, esa pared fue quitada, porque Él entregó su vida por nosotros. Al derramar su sangre, Cristo abrió un camino nuevo para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Bien, hay otra cita más, ahí en Colosenses 1:20 al 22, dice la palabra del Señor: y por medio de Él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos de vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Imagínate, esa sangre que Él derramó en la cruz del Calvario fue para limpiarnos de nuestros pecados. Tú y yo, eso es lo que siempre hemos hecho, y aún después nosotros nos vamos dando cuenta cómo es que el pecado en verdad está en nosotros. Por eso necesitamos que Cristo nos haga nuevas criaturas y nos lave con su sangre, y aprovechemos cuando Jesucristo se dio a sí mismo, derribando todos esos obstáculos para que usted y yo podamos acercarnos a Dios. Hemos visto nosotros entonces que Jesucristo, como nuestro mediador, nos reconcilia con el Padre, y es a través de su sangre. Este reconcilio no es directamente Dios con nosotros, sino que es Cristo con el Padre, y nosotros solamente disfrutamos de los beneficios de esa reconciliación, de esa sangre que Jesucristo presentó ante el Padre. Usted y yo disfrutamos los beneficios de ese reconcilio. Nosotros nada tenemos que ver con esta gracia que Dios nos está derramando. Nosotros no intervenimos. Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo el que nos está llamando para que seamos nuevas criaturas. Bien, ahora vamos a ver la segunda parte, que es Cristo también nuestro intercesor. Vimos que el reconcilio es a través de su sangre, no olvidemos esta parte. Y la palabra intercesor también es estar entre, y puede usarse como un sinónimo de mediación. Si Cristo ya nos reconcilió, ¿por qué Cristo tiene que estar intercediendo por nosotros? ¿Acaso Dios falla? No. Hemos visto que Dios es santo y nosotros pecadores. La necesidad que nosotros tenemos de que Cristo interceda por nosotros es porque todos los días nosotros le fallamos a Él. La gran diferencia ahora es que hoy no nos levantamos pensando en que vamos a pecar. No, hoy nos levantamos, le damos gracias al Señor, leemos su palabra, nos encomendamos en sus manos, y en el camino nos llega a pasar algo y nos enojamos de momento, pero no lo planeamos. Y eso la Biblia nos dice que hemos pecado, pero los hijos de Dios no practican el pecado. Cuando tú te levantas en la mañana y ya estás pensando, voy a hacer esto y es malo, eso se llama practicar el pecado. Nosotros como cristianos, ¿le fallamos a Dios todavía? Sí. ¿Tenemos errores? Sí, mientras estemos en este mundo. Pero la Biblia nos dice que nos llegamos a resbalar, a deslizarnos un momento. Nadie se cae por gusto. Llegamos a tropezar porque no vimos lo que hizo que nos tropezáramos. Fue un accidente, y lo mismo es con los cristianos, con los hijos de Dios.
Por eso, hermano, tú y yo necesitamos que Cristo esté intercediendo por nosotros, porque somos nosotros los que le fallamos a Dios. Bien, vamos a leer nosotros entonces en Romanos 8:34. Dice la palabra del Señor: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Cuando tú lees en la Biblia te vas a dar cuenta que solamente Cristo puede interceder ante el Padre por nosotros. ¿Por qué? Porque Él dio su vida por nosotros. Él murió en la cruz del Calvario por nosotros y con su sangre nos ha lavado. Notemos esto: Cristo intercede por ti y por mí. No es Pedro, no son los apóstoles, no es María, no es un ángel, es Cristo mismo intercediendo por ti. Veamos otra cita más. En Hebreos 7:25, la palabra de Dios nos dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Imagínate esto: si el momento que tú vienes a Cristo y lo reconoces como tu Salvador, en ese momento Él va a interceder por ti para siempre, eternamente, mientras vivas en este mundo. Él no te va a dejar, Él no te va a desamparar. Ahora vayamos a Primera de Juan en su capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿Quién es ese abogado? A Jesucristo, el justo. Imagínate nuevamente esta hermosa palabra. Dice la Biblia, leemos la Biblia para que no volvamos a pecar, pero si nos llegamos a tropezar, abogado tenemos. Cuando una persona se arrepiente y se hace hijo de Dios, Dios lo hace su hijo, y cometemos un pecado, créeme, ya no estamos en paz, nos sentimos mal, nos sentimos avergonzados. Y muchos de nosotros cometemos el error de decir: mejor ya no voy a la iglesia, porque intento ser buena persona, intento ser un buen cristiano, un buen hijo de Dios, pero me doy cuenta que le fallo y mejor me retiro. No, aquí la palabra nos dice: pero si pecamos, abogado tenemos. Tenemos a alguien que está intercediendo por ti. Y Él no quiere que te alejes, Él al contrario quiere que te acerques más, que te acerques a tu abogado para que tu abogado interceda ante el Padre y tú y yo podamos ser perdonados, limpiados con la sangre de Cristo. Tenemos este abogado y es Jesucristo. ¿Quieres grabar la cita? Subráyalo en tu Biblia, memorízalo, para que cuando vengan esos malos pensamientos te acuerdes: he pecado, he fallado, Señor, pero tengo un abogado. Y vamos a ver más adelante esto. Un abogado para con el Padre, nos dice la palabra del Señor, y la demanda que Él hace por nosotros es su intercesión. Es lo que Él lleva ante el Padre, es su intercesión. Y antes de ver cómo intercede por nosotros, quiero que vayamos a esta otra parte y entendamos que Cristo intercede desde los cielos por nosotros. Veamos esta cita, amados hermanos, ahí en Hebreos 9:24. En Hebreos 9:24 nos dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentaros ahora por nosotros ante Dios. Bien, esta cita nos enseña que Él intercede por nosotros en el cielo mismo. Volvemos en unos instantes.